Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca de las profecías acerca de Israel. Estas profecías son muy importantes. La palabra de Dios habla muchísimo acerca de Israel. El término de Israel está usado más de 2300 veces en la Biblia. Y es muy importante que nosotros entendamos lo que se refiere a estas profecías a grandes rasgos. En episodios anteriores hablábamos acerca de Abraham, el padre de muchas naciones, de dónde viene el pueblo de Israel, también de dónde viene el pueblo árabe, y también hablábamos acerca de la nación de Israel, de la gran nación que llegó a ser después de que Dios la liberó de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Y todas estas tribus, las 12 tribus de Israel, formaron un gran reino. Después hablábamos acerca de cómo este reino fue dividido en los reinos de Israel y de Judá, con cuáles tribus fueron divididas en cada uno y qué sucedió con estos dos reinos, con el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur, en la tierra de la región que hoy es conocida como Palestina. Ahí en esa tierra que era originalmente, bueno, quizás no originalmente, pero era de Israel, en ese entonces cuando Dios le dio esa tierra a su pueblo, y tuvo varios reyes, comenzando con el rey Saúl y después David, Salomón y todos los demás que siguieron. El reino fue dividido. Hablábamos de todo esto. Pero, ¿qué hay acerca de las profecías a futuro acerca de Israel? Porque la Biblia menciona muchas cosas acerca de Israel en el futuro. ¿Cómo sabemos que son en el futuro? Porque estas cosas no han sucedido. Porque estas profecías fueron dadas a futuro, la mayoría de ellas en los profetas mayores, como se les denomina en la Biblia, Jeremías, Isaías. Y estas profecías es muy importante que nosotros leamos algunas de ellas, que las entendamos y a grandes rasgos podamos formar un panorama de lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Ahora, tenemos que recordar que el pueblo de Israel, como en su totalidad, no solamente lo que fue después constituido como Judá, el pueblo que hoy se le llama el pueblo judío, sino todo Israel, que incluía Judá en el reino original, en el reino de Israel. Todas estas 12 tribus, 13 tribus en realidad, porque son 12 tribus de Israel más los levitas, todas estas tribus fueron dispersadas y la mayoría se puede ver que fueron dispersadas al norte y al occidente de lo que es Jerusalén. Y entonces con esto podemos entender que estas tribus están esparcidas en estas partes, sobre todo en el oeste de Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia. Los países de habla inglesa por lo general son los descendientes de las tribus de Efraín y Manasés, que fueron los dos hijos de José. Pero, ¿qué dice entonces la palabra de Dios acerca de Israel en general? Y recordemos otra cosa, que en estos dos hijos, Efraín y Manasés, dijo Jacob, quien fue después llamado Israel, dijo que su nombre sería perpetuado en ellos, en Efraín y en Manasés, que ellos iban a llevar el nombre de Israel, que ellos iban a ser aquellos quienes llevaran el linaje de Israel a través de la historia. Entonces es importante entender esto en el contexto bíblico para ver cuál es la realidad acerca de esta tierra en el Medio Oriente, en Palestina, entre el Mediterráneo y la tierra de Jordania, al sur del Líbano y al norte de Egipto, para entender esa tierra y ese país que hoy se conoce como Israel, darnos cuenta que es una muy pequeña parte de todos los descendientes del pueblo de Israel, y que cuando hablamos acerca de estas profecías se refieren a todas las personas que son descendientes de los hijos de Israel, quien antes era llamado Jacob. Vamos a la primera de estas profecías que vamos a ver, y como mencionaba son muchísimas, no podríamos abarcarlas en muchos episodios, pero vamos a ver solamente algunas de ellas para obtener cierta información acerca de quiénes son y acerca sobre todo de qué va a suceder en el futuro con todos los descendientes de los hijos de Israel que están en todas estas naciones. Jeremías 30, en el versículo 3, pues he aquí, los días vienen, dice el Señor,
que yo haré regresar la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, dice el Señor. Y yo los haré regresar a la tierra que yo di a sus padres, y ellos la poseerán. Ahora es importante detenernos aquí, porque en los días de Jeremías, Dios promete que ellos iban a venir. Las profecías son también duales, no es solamente un solo cumplimiento. Porque recordemos que algunos de los judíos regresaron a Jerusalén para reconstruirla bajo el reinado de Ciro el persa. Entonces ese fue un cumplimiento de esto. Dice que él haría regresar la cautividad de su pueblo Israel y Judá. Lo de Judá se cumplió, lo de Israel no. El pueblo de Israel realmente nunca regresó. Pero dice que él los hará regresar a la tierra que él dio a sus padres y que ellos la poseerán. Entonces aquí podemos ver una de las cosas por las cuales sabemos que esto no ha ocurrido, porque el pueblo de Israel no regresó. Aquellos quienes fueron conquistados por los asirios y fueron llevados al norte, ellos no regresaron a esa tierra. Solamente unos cuantos de Judá regresaron para construir el templo. Vamos ahora al versículo 8, aquí mismo en Jeremías 30. Dice, porque será en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo romperé su yugo de su cuello y romperé sus cadenas, y extraños no más lo harán esclavo, sino servirán al Señor su Dios y David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Y tú, oh mi siervo Jacob, no temas, dice el Señor, no estés aterrorizado, oh Israel, porque he aquí, yo te salvaré desde lejos, y tu simiente de la tierra de su cautividad. Y Jacob regresará, y estará en descanso y estará tranquilo, y ninguno lo hará temer. Tenemos muchas cosas en estos versículos que acabamos de leer. Lo primero que vemos es que esto no ha ocurrido y que es a futuro. Porque dice, van a servir al Señor su Dios y a David su rey. Dice, quien yo levantaré para ellos. David había fallecido. Entonces, aquí Dios habla de que Él va a resucitar a David y David será rey de Israel nuevamente. Así es como sabemos que esto todavía es a futuro. Porque como menciona, ¿verdad?, el apóstol Pedro en Hechos 2, menciona que David murió y su tumba está con nosotros. Entonces David ha muerto y está todavía en su tumba, esperando la resurrección de los muertos, pero Dios lo va a resucitar para ser rey sobre Israel. Esta es una de las claves por las cuales sabemos que esto no ha ocurrido. También dice que ya estará en descanso y no tendrá temor, ninguno lo hará temer. Eso no es lo que sucede el día de hoy. Esta tierra está rodeada de sus enemigos. Hay temor y terror por todas partes. Esto no ha sido cumplido. Hay profecías maravillosas acerca de lo que viene para Israel. Pero recordemos, para todos los descendientes de Israel, no solamente para algunos de los descendientes de Judá, como es hoy en día. Hay personas que dicen que esa nación que fue creada en 1948 es el cumplimiento de algunas de estas profecías. Y en realidad estas profecías van mucho más allá de ello. El hecho de que ahora haya un estado llamado Israel, compuesto en su mayoría por descendientes directos de la tribu de Judá y de Leví, como ya mencionábamos en el otro episodio, y algunos de Benjamín, eso no significa que ese sea el cumplimiento físico de las profecías. Los seres humanos siempre tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, por nuestros métodos humanos, pero todo esto que estamos leyendo en las profecías viene del Señor, viene de Dios. Él dice que Él lo va a hacer y notemos la diferencia con lo que vemos el día de hoy. David será su rey. David sabemos que está esperando la resurrección de los muertos. Dicen que nadie lo hará temer. Hoy hay temor, hay guerra, hay conflicto. Esto obviamente no es lo que Dios tiene preparado y profetizado para el pueblo de Israel. Y vamos a ver qué más dice. Vamos ahora a Jeremías 31 para ver qué más dice Dios acerca de su pueblo Israel y qué va a suceder con ellos. En el versículo 23, Jeremías declara, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. De nuevo ellos hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo los traiga de regreso de su cautividad. El Señor te bendiga, oh habitación de justicia y montaña de santidad. Y granjeros y aquellos saliendo con rebaños vivirán en Judá misma y en todas las ciudades de ella juntamente. Porque yo he saciado al alma cansada
y he repuesto toda alma triste. En esto desperté y miré para arriba, y mi sueño fue dulce para mí. He aquí los días vienen, dice el Señor, en que yo sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con la semilla de hombre y con la semilla de animal. Y sucederá como he cuidado de ellos para arrancar y descomponer y derribar y destruir y afligir, así cuidaré de ellos para construir y plantar, dice el Señor. Es muy importante que entendamos estas profecías, que son a futuro. Pero lo que dice aquí no ha sucedido. Dice que el Señor los va a traer de regreso de su cautividad, de donde fueron llevados. Y está hablando de todo el pueblo de Israel. Y dice que van a salir con rebaños, vivirán en Judá misma y en todas las ciudades de ella juntamente. Dice que Él ha saciado el alma cansada, que ha repuesto toda alma triste. Hoy no vemos eso. Hoy vemos conflicto, hoy vemos temor, terror, ataques terroristas, traición, pleitos todo el tiempo, sobre todo en Jerusalén, donde es una ciudad dividida, donde tienen a todas las facciones ahí, de judíos, musulmanes, cristianos. Eso no es lo que vemos el día de hoy ahí. Y dice el Señor que estos días vienen, son más adelante, dice que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. No solamente la casa de Judá, no solamente el reino de Judá, no solamente a Benjamín o parte de Benjamín, a Judá y a Leví. No, sino a las 12 tribus. La casa de Israel también. Dice con semilla de hombre y semilla de animal. Van a crecer. Va a ser diferente, porque Dios dice, como los he arrancado y descompuesto y destruido y mandado al exilio, dice también así voy a cuidar para construir y para plantar. Va a ser algo maravilloso, va a ser el último cumplimiento de lo que Dios quería para su pueblo de Israel, pero su pueblo no lo obedeció. Entonces Dios no le cumplió las promesas en ese entonces, como están todas las promesas maravillosas que podemos leer en Levítico, en Deuteronomio. Pero todo esto está todavía a futuro. Dios tiene un plan maravilloso para Israel. Y aquí vamos a ver otros de estos mismos planes, aquí en este mismo capítulo 31 de Jeremías, de estos planes que el Señor tiene para toda la casa de Israel. No solamente de Judá, sino de Israel y de Judá juntos, como eran al principio, un solo reino, bajo un Dios. En el versículo 31, Jeremías declara lo siguiente: He aquí los días vienen, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No de acuerdo al pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Tal pacto mío ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor. Pero este será el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus partes internas y las escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ellos no enseñarán más cada hombre a su prójimo y cada hombre a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos al más grande de ellos, dice el Señor, porque perdonaré su iniquidad y no recordaré más sus pecados. Y también en el Nuevo Testamento vemos esto. El apóstol Pablo lo afirma en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, donde vuelve a mencionar este mismo pacto. Dice, aquí los días vienen a futuro, dice el Señor, que va a ser este pacto de nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, que no es lo que vemos hoy. Hoy vemos parte de la tribu de Judá en esa área. Lo vemos con guerra, lo vemos con aflicción, lo vemos con conflicto. Eso no es lo que Dios dijo. Dios está diciendo que va a ser algo muy diferente. Dice, pondré mis leyes en sus partes internas y las escribiré en sus corazones. No como vemos al pueblo judío hoy con las cosas externas, con las filacterías, con los mandamientos escritos en las puertas, con las oraciones en el muro de los lamentos. Eso no es lo que Dios tiene preparado para su pueblo Israel. Dice, sino que Él va a poner esas mentes escritas en sus corazones y en sus mentes, grabadas, para que lo hagan
y de corazón, para que todo el pueblo de Israel se vuelva a Dios y lo conozcan verdaderamente, para que nadie tenga que decir conoce al Señor, como el día de hoy los rabinos, ¿verdad?, usan para enseñar al pueblo acerca de la palabra de Dios, sino que Dios mismo se revelará a ellos y dice que perdonará su iniquidad y no recordará sus pecados. Y esta es parte del problema que sucede el día de hoy. Al rechazar al Mesías, al rechazar a Cristo, no existe ese perdón de sus pecados. No existe esa grabación interna de los mandamientos de Dios en las mentes y los corazones de las personas. Esto todavía no ha sucedido con toda la casa de Israel y con toda la casa de Judá. Ese también es un pacto que Dios ha hecho con aquellos que están siendo llamados a este camino de vida ahora, a tener esos mandamientos y leyes en su corazón y en su mente para hacerlos, para el perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo. Pero estas profecías se van a cumplir. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? En Isaías 11 nos va a decir un poco más acerca de esto, acerca de estas profecías. En el versículo 11 de Isaías 11 dice: y sucederá en ese día que el Señor establecerá nuevamente su mano, la segunda vez, para recuperar al remanente de su pueblo que permanece, de Asiria y de Egipto y de Patros y de Etiopía y de Persia y de Sinar y de Hamat y de las costas del mar. Y él levantará una bandera para las naciones y reunirá a los marginados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá desde las 4 esquinas de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí han sido esparcidos. El pueblo de Israel ha sido esparcido en toda la tierra. Y de ahí los va a recoger. Así es como Dios tiene amor por su pueblo, tiene amor por Israel físico, por los descendientes directos de Israel, quien fue Jacob. Y esto obviamente también porque se lo prometió a Abraham. Pero Dios tiene este amor tan grande por Israel, pero algo ha sucedido, porque es que no están todos ahí, porque no conocen todos a Dios, porque no tienen sus mandamientos en sus corazones, porque no están en la tierra de Israel llenos de paz y de abundancia y de prosperidad, con paz, como lo dice aquí en la palabra de Dios. Es porque todas estas profecías no se han cumplido aún. En Isaías 43 podemos ver un poquito más de el corazón de Dios, la ternura que tiene para este pueblo de Israel y de Judá. En el versículo 1 dice: pero ahora, así dice el Señor quien te creó, oh Jacob, y quien te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases a través de las aguas, yo estaré contigo, y a través de los ríos, no se desbordarán sobre ti. Cuando camines a través del fuego, no serás quemado, ni la llama se encenderá sobre ti. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Ya que eres precioso a mi vista, has sido honrado, y yo te he amado. Por tanto, daré hombres por ti y pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Traeré a tu semilla desde el oriente y te reuniré desde el occidente. Diré al norte, ríndete, y al sur, no te reprimas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Incluso a todos quienes son llamados por mi nombre, porque lo he creado a él para mi gloria. Yo lo he formado, sí, yo lo he hecho. Aquí revela mucho del amor que Dios tiene para con su pueblo, para con los descendientes de Israel, físico, para traerlos a esta tierra física, para darles estas bendiciones maravillosas de paz, de seguridad, de abundancia físicas, en todo, en todo. Pero entonces, ¿por qué no? ¿Cuándo van a suceder todas estas cosas? ¿O por qué no han sucedido aún? En Romanos 11, el apóstol Pablo nos explica brevemente por qué. Y esta no es toda la explicación, pero lo encierra de manera muy específica. En Romanos 11, versículo 25, dice el apóstol Pablo: porque no deseo que sean ignorantes de este misterio, hermanos, para que no puedan ser sabios en sus propios envanecimientos, que un endurecimiento parcial del corazón
le ha ocurrido a Israel, hasta que la plenitud de los gentiles esté adentro. Y entonces todo Israel será salvo, de acuerdo como está escrito. De Sión vendrá el libertador, y él alejará de Jacob la impiedad. Porque este es mi pacto, el cual haré con ellos cuando haya quitado sus pecados. Y esto está explicando que es un endurecimiento parcial del corazón para no venir a Dios aún. Dice hasta que la plenitud de los gentiles esté adentro. Se está refiriendo, este término gentiles se está refiriendo al resto de las naciones. Se está refiriendo que hubo este endurecimiento parcial hasta que todas las naciones hayan escuchado también acerca de Dios y acerca de su Hijo Jesucristo, a quienes esta pequeña parte, el pueblo judío, y no todos, pero una parte del pueblo judío rechazan al mismo Cristo. Entonces ese también es parte de ese endurecimiento parcial. Hasta que todas las naciones escuchen acerca del Evangelio del Reino de Dios. No necesariamente que vayan a ser todos llamados y convertidos, pero que sí sea proclamado, que todos tengan una oportunidad de escuchar y entonces vendrá el fin. Cuando llega entonces el tiempo del fin, está en lo que se llama la gran tribulación, porque Jesús dijo, ¿verdad?, en Mateo 24, que habría tribulación en toda la tierra como no la ha habido jamás, y que si no fuera por causa de los escogidos, ninguna alma quedaría con vida, si Dios no interviniera. Es cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, Él va a intervenir. Pero cuando está el mundo en esta gran tribulación, Dios va también a sellar y a salvar al pueblo de Israel, algunos del pueblo de Israel. En Apocalipsis 7, en el versículo 2 nos detalla este acontecimiento. Entonces vi otro ángel ascendiendo desde el levantamiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y gritó con una fuerte voz a los 4 ángeles, a quienes les fue dado dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañen la tierra o el mar o los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y escuché el número de aquellos que fueron sellados, 144,000, sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Y aquí nos va detallando, usted lo puede leer, pero desde el versículo 5, todos hasta el versículo 8, habla acerca de cada una de las tribus de Israel. Son 12 tribus que menciona ahí, 12,000 de cada tribu, 12,000 sellados con el Espíritu Santo de Dios para ser salvos, 12,000 de cada tribu, 144,000 en total. Y después, en el versículo 9, habla acerca de una gran multitud innumerable también, de todos de cada nación, tribu, pueblos e idiomas, porque Dios no hace excepción de personas, pero sí tiene un pacto especial con el pueblo de Israel para la salvación, y los va a salvar. Pero también va a salvar a muchas otras personas, a todos aquellos que se arrepientan en esta hora. Dice que es una gran multitud innumerable. El pueblo de Israel, en esto, a ellos, a quienes está sellando, no es innumerable. Habla exactamente, precisamente, de 12,000 tribus, de cada una de las tribus, que son 144,000. Pero ese es el plan que Dios tiene para salvar a 144,000 de Israel, pero también ellos, la Biblia habla acerca, y hemos hablado en otros episodios, acerca del milenio, este periodo de 1000 años después del regreso de Cristo, donde Cristo y sus santos, incluso el rey David, como ya leíamos en la profecía, será resucitado y reinará sobre Israel. Es entonces cuando se llevan a cabo todas estas profecías de prosperidad, de paz, de conocimiento del Señor para todo el pueblo de Israel. Y Dios tiene un plan maravilloso para todas las personas. No es exclusivamente solo Israel. Incluso en Isaías nos da testimonio de esto, porque Dios ama a toda su creación, pero tiene un pacto especial, un amor, un cariño especial para Israel. ¿Por qué? Por cómo Jacob y su padre Isaac y su padre Abraham amaron al Señor, amaron a Dios. Pero aún así Dios tiene un plan para todas las naciones. En Isaías 19 podemos ver evidencia de esto. Isaías 19, en el versículo 21, dice: y el Señor será conocido para Egipto, y Egipto conocerá al Señor en ese día, y ofrecerá sacrificios
y ofrendas, y jurará un juramento al Señor y lo desempeñará. Y el Señor golpeará a Egipto. Él golpeará y sanará, y ellos regresarán al Señor, y Él les responderá y lo sanará. En ese día habrá una carretera de Egipto a Siria, y Asiria vendrá a Egipto y Egipto a Siria, y Egipto servirá con Asiria. En ese día Israel será tercero con Egipto y con Asiria. Una bendición en medio de la tierra, a quienes el Señor de los ejércitos ha bendecido, diciendo: bendito sea mi pueblo Egipto, y Asiria el trabajo de mis manos, e Israel mi herencia. Entonces no estamos diciendo que Dios solamente vaya a trabajar con Israel, pero hay muchas profecías, las puede leer en Isaías, en Jeremías, muchas acerca de esa prosperidad, de ese retorno a esa tierra bendita por Dios, de esas bendiciones físicas, de esa paz, de disfrutar verdaderamente la tierra como Dios la diseñó, y estando bajo sus leyes, bajo todos sus mandamientos, operando en armonía, bajo un rey de reyes que va a ser justo, nuestro Señor Jesucristo, un rey justo, su amado rey David, que va a ser levantado para ellos, como leímos. Esto es donde se va a cumplir. Cada una de estas profecías van a ser cumplidas físicamente. Todo esto se va a llevar a la plenitud en ese periodo que conocemos como el milenio, como los 1000 años después de que llegue nuestro Señor Jesucristo. Porque antes de eso, Jerusalén continuará siendo esa copa, ¿verdad? Esa copa de temblor para todos los que se metan con ella. Va a seguir siendo el epicentro del conflicto mundial. Pero estas son promesas maravillosas para Israel que se van a llevar a cabo en el milenio, después de que regrese nuestro Señor Jesucristo de manera física, y no es lo que nosotros tratamos de hacer artificialmente, creando algún estado o dándole a algún pueblo ciertas tierras. Es algo maravilloso porque lo ha determinado Dios en su palabra, y así va a suceder. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos, y nos vemos en el próximo episodio.